leemos. A pedido del público, Piel ganó. Creo que la próxima va a ser Digestivo, que viene encabezando el Boca de Urnas. Piel es un montón, tenemos un montón de cosas para Piel, así que por eso decidimos meterla ahora. Antes de entrar en eso, vamos a ir rápidamente a lo que vamos siempre rápidamente, que es, no vamos a repasar las leyes, simplemente vamos a decir esto muy importante en la primera ley. Lo que inicia un programa, lo que le da inicio, lo que le pone play al programa es un evento, que nosotros acá lo llamamos DHS, porque Hammer lo llama DHS, y DHS es Dirk Hammer Syndrome, el nombre de su hijo. Entonces, estamos hablando siempre de un evento, de algo que me sucede, que dispara el programa. Estamos hablando de una vivencia, no estamos hablando de una emoción, no estamos hablando de un pensamiento, pero obviamente ese algo que sucede, ese evento, siempre está asociado a todo lo que yo pensé sobre eso y a todas las emociones que se aparecieron sobre eso y bueno, después podemos desarrollar por qué no tragarlas, por qué verbalizarlo, por qué, ¿no? Pero importante es el evento como disparador del programa. Segunda palabra clave, programa. Ahí apareció, programa. Yo les dibujé ahí una representación gráfica de lo que es un programa. Es re importante el concepto programa. Nosotros estamos todo el tiempo metiendo esta palabrita. Programa es más que enfermedad, es más que síntoma. Programa es el concepto que todavía a la medicina convencional le faltaría incorporar como para entenderla toda, ¿sí? Porque empieza mucho antes que los síntomas, empieza mucho antes que consultar y recibir una etiqueta diagnóstica. Perdón, chicas. Y programa, otra de las características que tiene, es que tiene estas dos fases súper diferenciadas, ¿no? Manos frías, manos calientes, eso que nos permitió decir recién con Feli al principio, que ella está completamente en fase activa y yo estoy completamente vagotónica, o sea, en fase de reparación. Que ella está para arriba, está con estrés, digamos, durmiendo poco, súper activa, con la energía al palo, y yo estoy para abajo, con dolor de cabeza, con los órganos reparándose y poniéndose de vuelta en el modo 2x2, en el modo normal, porque acabo de solucionar un evento. Entonces, importantísimo esto, ¿no? Damos un pasito para atrás al síntoma y vemos que algo pasó, que es más grande, que se llama programa. Otra cosa importante del programa es que tiene un sentido biológico, que desde la biología vamos a buscar cuál es, y que no es un chino y no es muy difícil de entender cuál es porque está en relación directa con el órgano que hace ese programa por la función que hace ese órgano en este equipo que somos. Otra cosita importante del programa es que cada tejido tiene su capa embrionaria a la cual pertenece. Bueno, algunos órganos tienen varias, ¿no? Pero digamos, una vez que nosotros enganchamos tejido y enganchamos capa, esa capa siempre se va a comportar de la misma manera, lo cual nos da una paz, que esto no es aleatorio, al azar, indeterminable, descontrolado, sino que en algunas crece, aumenta y después tiene que demolerse, y en otras primero se demuele y después tiene que rellenarse. Siempre se los voy a explicar de forma constructiva yo, pero siempre funciona de la misma manera. La capa siempre funciona de la misma manera, la capa nos sopla, eh, el contenido a grandes rasgos del conflicto y después nos vamos más para adentro. Otra cosa importante, muy importante, es que todo esto está controlado desde el cerebro, que nosotros tenemos un puntito de control que se llama relé en cada parte del cerebro por cada tejido u órgano nuestro, que a su vez eso también está agrupado en las partes del cerebro según las capas embrionarias. Este puntito relé, que nosotros a veces le llamamos foco de Hammer cuando está en conflicto, cuando está en programa, que tiene características distintas en fase activa y en fase de solución, esos puntitos que se ven en las TAC, que es otra parte que todavía la medicina no incorpora, pero ya la vamos a incorporar también, y que nos da cuenta de que
estamos totalmente cableados, esto tiene relación con cuando las hacemos aplaudir, con el lado izquierdo, madre, hijo, ¿verdad? Y, como les dije, con estos 4 grandes etiquetas, ¿no?, de a qué responden. Hoy vamos a hablar de piel y vamos a hablar, bueno, después les voy a mostrar, ¿no? Pero vamos a hablar de, no la primera, no endodermo, no tenemos endodermo en la piel, pero de las otras 3, ¿sí? Vamos a hablar primero del ectodermo y después vamos a hablar de las otras porque es un tejido que al principio tiene una y después más abajo tiene la otra y tiene la otra, entonces a veces es lógico que se pinchen, como rueca, no, que entren en acción las otras, no solamente piel, si bien piel es epidermis, pero en esta charla piel va a ser las 3 capas que componen la epidermis. Entonces, acá ya les quiero quemar la cabeza, les puse rápida, bueno, alguien se me fue porque le quemé la cabeza, claramente. Les puse rápidamente del ectodermo, la corteza, ¿no? En la imagen anterior lo estábamos viendo de costado y ahora lo estamos viendo de costado y también desde arriba, y este corte verde lo estamos viendo como así desde atrás, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, bueno, justo yo agarré el ejemplo de conductos de, de glándula mamaria, de conductos mamarios. Pero acá tenemos todas las partecitas, ¿no? De toda de la piel. Entonces, bien diferenciado está en el cerebro cada parte. Si se fijan, está desde cara hasta pies y da toda la vueltita. Esto sucede acá, ¿sí? Para que se ubiquen, corteza sensorial. Que la corteza sensorial, después vamos a ver que tiene sus características eh, especiales en la epicrisis, ¿no? Que nos da ganas del dulce, que la memoria, bueno, después entraremos en eso, pero son muy divertidas. Después vamos a ver esta otra partecita para que se ubiquen, que está acá atrás, nuca, cerebelo, otra parte del paquete piel, que está controlado por cerebelo, ¿no? Que es, ¿vieron lo que dice ahí? Corium, es todo eso. Todo eso sería el relé, el punto en el cerebro que nos controla el corium, la dermis, lo que está abajo de la hipodermis, de la epidermis. Y por último, la última capa que va a tener la piel es la de la médula, ¿sí? Que también la tenemos desarrollada en el cerebro. Esto es un corte así también, y visto de arriba. También está desarrollado desde cabeza hasta pies, ¿no? Y con unas bolitas especiales ahí, como ovarios y demás. Entonces, acá tenemos bien clarito, si pudiéramos verlo en un ataque, en dónde van a ir saltando los diferentes puntos. Así que esto les quería regalar porque hace mucho que yo no taladro con el cerebro, que esto está mapeado, está, o sea, el tablero de control es el cerebro, pero aparte, el electricista nos pone el rótulo, o Hammer, digamos, nos pone el rótulo, nos pone la etiqueta de qué térmica es para cada cosa, ¿no? Bueno, y esto era lo que yo les decía, ahí está, de las capas de la piel, ¿sí? Bueno, a mí siempre me fascina escucharla a Gloria, arquitecta, hablar de hipodermis, epidermis, dermis, corion. Es como que, digo, yo no sé las palabras técnicas de, como digo yo, de su secta. Mi secta tiene su lenguaje secreto y ella lo aprende, lo aprendió. Bueno, entonces ahí tenemos las 3 capas de la piel, ¿no? La piel, que dicen que es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos la epidermis, que es la capa del contacto, que suple la necesidad biológica de comunicación. ¿Se acuerdan que yo hincho? Si alguna vez un vivo mío, van a ver que yo hincho con las 5 necesidades biológicas, porque cuando cualquiera de las 5 necesidades biológicas, que se las repito, nutrición, reproducción, protección, sostén y comunicación, alguna de ellas está percibida como en riesgo, eso es supervivencia. Por más que nosotros pensemos que supervivencia es, no, si me apuntan con un chumbo. No. Cualquiera de esas situaciones es supervivencia en juego, ¿sí? Entonces, la capa más superficial, epidermis,
de origen bien moderno, ectodérmico, contacto, comunicación, ¿sí? Después tenemos la dermis, que es el cuero de la piel. Acuérdense que yo siempre digo lo mismo. La epidermis, me quemo, me pelo, eso es epidermis. Súper finita, súper especializada en el contacto muy fino, no sangra cuando me pelo, no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Se nutre por difusión. ¿Mm? Después tenemos el corion, cuero de la piel, eso es lo que realmente protege la piel. Perdón, Esas corion y dermis son sinónimos, ¿sí? son sinónimos, ¿sí? De hecho, se habla de corion en varios tejidos. Digamos que sería el corion sería como lo que deriva de el mesodermo antiguo en ese tejido, ¿sí? Pero le vamos a decir dermis al corion de la piel. O sea, que una cosa que yo les quiero aclarar, el folículo piloso es epidermis. El vello tiene función de contacto, ¿sí? Pero hay dos glandulitas que desembocan en el folículo piloso, que son la glándula sebácea y la glándula sudorípara, que son dermis. O sea, su origen embriológico viene de suplir la necesidad biológica de protección y son manejadas a nivel del cerebelo, ¿sí? O sea, tienen sus centros de control a nivel o sea, comparten con la dermis. Y la dermis es esa capa, ahí sí ya tenemos vasitos, ¿sí? Entonces ya cuando una herida sangra, yo ya sé que llegué a la capa de la dermis, por lo menos. Por lo menos. Y por debajo tenemos la hipodermis, que va a tener tejido conectivo, que es el tejido de sostén, va a tener vasos sanguíneos y va a tener tejido adiposo, que es un tejido de sostén muy particular especializado, ¿sí? Que también tiene un componente energético, que también tiene un componente de movimiento, o sea, el tejido adiposo es un flor de tejido. Yo sé que en esta sociedad está todo mal con la grasa, pero yo les digo, está todo bien con la grasa, es uno de los tejidos más valiosos, y recordemos de qué está hecho el cerebro, de grasa, ¿sí? La grasa hay un dicho en inglés, para que ellos entienden, dicen fat is where it's at, o sea, tipo, es lo mejor, ¿sí? Es el tejido más valioso de la biología, ¿sí? Así que empecemos a amigarnos con nuestra grasa, ¿sí? Porque es una de las cosas que nos permite el movimiento, nos mantiene vivos, las articulaciones tienen grasa, porque si no, no podrían hacer lo que hacen, ¿sí? Entonces, nada, otro día tenemos un taller sobre grasa, porque se merece un taller especial, ¿sí? El tejido adiposo. Pero bueno, entonces en la hipodermis tenemos vasos sanguíneos, tenemos tejido conectivo, tenemos grasa, y es una capa que suple la necesidad biológica de sostén, ¿sí? De aptitud, de forma, y obviamente surge del mesodermo nuevo, que es esa capita controlada por la médula cerebral a nivel de los hemisferios y que, bueno, tiene su forma de portarse de acuerdo a ese control. Entonces tenemos cerebro nuevo en la epidermis, cerebro antiguo en la dermis, cerebro nuevo en la hipodermis, ¿sí? Tenemos como un sándwichito, ¿ok? Bien, y acá pusimos distintos cuadros, ¿no? Entonces vamos a ir repasando un poquito, pero esto es muy fácil, porque si se acuerdan de la tercera ley, es muy fácil. Después tenemos como hacerle la sutileza de este tejido, ¿sí? Entonces, empecemos por la epidermis, ¿sí? El conflicto de la epidermis, sabemos que la función de la epidermis es contacto. Entonces, el conflicto, la situación que activa, que estresa, que adapta este tejido, es un contacto sufrido. ¿Qué es un contacto sufrido? Un contacto que quiero y no tengo, o un contacto que tengo y no quiero, como espectro de opciones, ¿no? Porque después tenemos como sutilezas dentro de eso, ¿no? Pero seguían las dos opciones. Quiero y no tengo, tengo y no quiero. Recordemos siempre primer orden y segundo orden. O sea, si yo tengo un trauma, me caigo, siempre uso el mismo ejemplo yo, rodilla contra el pavimento, ¿sí? Rodilla contra el pavimento o me corto con el cuchillo como estoy cortando la verdura. Eso es primer orden, ¿sí? Puedo haber lastimado, haber hecho un contacto sufrido únicamente del epidermis, si es algo muy superficial, o puede ser más profundo. Cuando sangra es porque seguro la capa de la epidermis la superé. O sea, fui más profundo, ¿sí? Si no sangra,
es solo epidermis. Es raro con un cuchillo, con una cosa en el pavimento. En general, el primer orden, a menos que sea, por ejemplo, ¿no? Me expuse demasiado al sol. Hice un contacto sufrido, porque no estamos pensados para estar como lagartos. No tenemos piel de lagarto, ¿sí? El lagarto está pensado para estar al sol tanto tiempo. Nosotros somos mamíferos, tenemos que manejarnos distintos como el sol. El sol no es malo, el sol es vida. Pero lo que yo digo es un contacto prolongado al sol puede ser un contacto sufrido, ¿sí? Entonces nos pelamos, ¿sí? Ok, entra en estrés. ¿Qué pasa con el cerebro nuevo cuando entra en fase activa, ¿no? Cuando se presenta un contacto sufrido. Recordemos que también primer orden puede ser una sustancia química, ¿sí? Algo que me irrita la piel, que me la estresa. Entonces, genera un contacto sufrido y esa piel va a entrar en un programa biológico. Y después está, no me lastimé, no puse nada que pudo haber irritado la piel y mi piel entró en un contacto sufrido. Y eso ya es segundo orden. Ahí hubo un shock biológico que tuvo que ver con la percepción, ¿sí? Un evento que tuvo que ver por la percepción. Mi piel no se adapta por emociones, ¿ok? Se adapta por eventos. La emoción está presente en el evento, pero no es la causa, ¿ok? Me voy a cansar de repetirlo, porque siempre me dicen, hay 5 leyes de emoción. No, no. Las emociones están, y obviamente que hay que trabajarlas, pero no significa que sean la causa, ¿sí? Entonces, cerebro nuevo, contacto sufrido, la epidermis pierde tejido, ¿sí? Se ulcera. Las úlceras la mayoría de las veces son microscópicas, pero hay veces que no lo son. Por ejemplo, en el herpes simple, la úlcera es macroscópica, ¿sí? Entonces ahí las podemos ver la fase activa, pero generalmente nos enteramos cuando empieza a curarse, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, pierde tejido, forma úlceras que pueden ser micro o macroscópicas de acuerdo al programa biológico y la sutileza, que todavía no conocemos todas esas sutilezas. La idea es ir averiguándolas y es parte del proyecto de biohealing, ¿no? Empezar a aprender esa sutileza de por qué el mismo programa biológico muestra lesiones distintas, ¿no? Muestra como una cara distinta a la hora de expresarse en la piel. Pero siempre es fase de estrés, pierdo células, ¿para qué? Para sentir menos. Como es un contacto sufrido, siento menos, porque la piel siente mucho la epidermis, ¿sí? Entonces, siento menos y hasta, pero es muy sutil, es difícil, puede haber una pequeña pérdida de memoria, ¿sí? En la fase activa de la piel. Depende de a veces de la intensidad de la situación y, por supuesto, de las áreas que abarque. Acuérdense que en el cerebro nuevo aplica la lateralidad, por lo cual no es lo mismo que yo tenga un eczema del lado derecho que del lado izquierdo, y eso aplica a la lateralidad biológica de las personas. Y obviamente que también puede haber lo que se llama un conflicto localizado, ¿no? O sea, cada parte del cuerpo también tiene su función. No es lo mismo tener un programa a nivel de la parte interna de los codos que tenerla en la parte externa. La parte interna de los codos se encarga de retener a las personas, la parte externa de los codos se encarga de separarlas, de alejarlas de mí, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un eczema en superficies extensoras que un eczema en superficies flexoras, ¿sí? Y lo mismo aplica a las piernas, ¿sí? Cualquier cosa, interrúmpanme, por favor, ¿eh? Acá nos preguntaron, eczema en la piel del párpado. Claro, ¿no? Hay que Ojo pensar. izquierdo de una diestra. Ok, eso después tenemos que ver bien qué pasó a la situación, ¿no? Pero el párpado protege al ojo, protege lo que yo veo, hay que ver qué contacto pudo haber habido con ese párpado. Bueno, entonces, en principio, fase de estrés, no me entero. A menos que haga úlceras muy grandes y las puede llegar a ver, pero no me van a doler, ¿sí? Hay hipoestesia, porque ese es el sentido biológico del programa, hacer que yo sufra menos. Aquí el sentido biológico está en la fase de estrés, ¿sí? En la fase activa. Bueno, resuelto el conflicto, resuelta la situación. ¿Por qué? Porque no está más presente el estímulo, o sea, el conflicto que me generó la adaptación, porque tengo un conflicto más grande y me distrae de este perdió relevancia, ¿sí? Pero básicamente hice lo que se llama conflictolisis en las cargas 5 leyes, ¿no? Resolví la situación. No es más un tema presente. Entro en reparación. Tengo que recuperar ese tejido perdido.
y lo hago a través del mecanismo que tiene la biología para reparar, que se llama, ¿alguien se anima a tipearlo? Inflamación, ¿sí? Yo reparo inflamando, si no, no puedo reparar. Tengo que colocar agua en ese tejido, ¿sí? Tengo que permitir que vayan insumos, que salgan aquellas cosas que son el resultado de la obra, ¿sí? Y eso presiona terminaciones nerviosas y duele. Entonces, cuando la piel arde y pica, que son en general los síntomas de la piel, ¿sí? Cuando se está arreglando. O sea, cuando pienso que estoy peor, estoy mejor, me estoy arreglando, ¿sí? Ya está, la situación se resolvió, ¿ok? Rápidamente tengo que volver a foja cero porque la epidermis tiene su función y tiene que volver a la normalidad para cumplir su función, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dermatitis, eczemas, herpes simples, verrugas, moluscos, psoriasis y eruptivas. Vamos a ir brevemente, ¿no? La dermatitis en general es inflamación de la epidermis, ¿sí? O sea, puede tener componente de dermis, pero básicamente es reparación, ¿sí? Los síntomas que aparecen suelen ser ardor o picazón, o a veces aparece solamente picazón, depende de la intensidad de la adaptación previa, ¿sí? La picazón es como más privativa de esa última fase, ¿no? La PCLB, donde estoy haciendo arreglos como más superficiales, y el ardor es más privativo de la PCLA, ¿no? Donde estoy haciendo arreglos más inflamatorios, más exudativos, que requieren más líquido. De todas maneras, siempre todo programa va a tener su componente PCLA, PCLB, ¿no? Lo que pasa es que puede ser muy cortito, puede ser muy largo, puede estar más prolongada la PCLB y menos la PCLA. Todo depende de esa variante de segunda ley que esté cursando la persona, ¿no? Puede haber recaídas, ¿no? Situaciones que me vuelven a meter en la maratón y entonces vuelvo a ver los pies hinchados. El tema con la piel es siempre lo mismo. La maratón no la veo, pero veo los pies hinchados y me asusto. Justamente los pies hinchados, si uno sabe que corre una maratón, a ningún maratonista lo asustarían, ¿sí? Porque sabe que corre una maratón. Entonces, lo importante es tener el concepto ese, ¿no? Me adapté previamente y ahora me estoy reparando. ¿Puedo aliviar estos síntomas? Por supuesto, porque aparte muchas veces después me rasco y entro a hacer un contacto sufrido yo, mecánico, de primer orden. Entonces, bueno, está bueno poner algo que haga que yo no me lastime la piel, ¿sí? Entonces, los eczemas es lo mismo, ¿no? Tendría que ver con esa descamación, que sería fase activa. Siempre que yo vea escamita, acuérdense, ¿no? La psoriasis tiene la escama y el eritema, tiene los dos, chuc, 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 rápidamente. Tengo fase activa, fase de reparación, fase activa, fase de reparación. Por eso veo al mismo tiempo pérdida de tejido, inflamación por debajo, ¿no? Siempre que la piel está rojita, está inflamada. El herpes simple, entonces dijimos, son las ulceritas. ¿Cuándo me entero que las tiene? Cuando empiezo a reparar. Ahí arde, pincha, ¿sí? Eso es una reparación. En el caso del herpes, ya se sabe un poquito la sutileza del conflicto, tiene que ver un poco con un contacto sufrido con duda, ¿sí? Donde hay una duda acerca de ese contacto. Las verrugas en general lo que son un mecanismo para separarse de un contacto, o sea, tienen un programa que deja como un plus, ¿no? Repara con un poquito de separación. Yo me quiero separar. Yo estoy tratando de dilucidar, tengo como mis hipótesis en relación a realmente lo que es el conflicto de la verruga, ¿no? La sutileza. Siempre es un contacto sufrido, pero cada una tiene su condimentito. El molusco lo mismo, ¿no? El molusco contagioso de los chicos, no hay nada contagioso. Pero bueno, el tema es que también, ¿no? Genera como una especie de costrita, ¿no? De epidermis con queratina para separar un contacto. La psoriasis, como les dije, ¿no? Son los dos programas simultáneamente, fase activa, fase de reparación, que entran y salen, y las vemos al mismo tiempo. Y todas las eruptivas de los chicos, es lo mismo, algunas tienen participación de la dermis, algunas son un poquito más profundas, pero básicamente son alivios de separaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije contacto que quiero y no tengo, o contacto que tengo y no quiero? Lo más frecuente es que uno piense en el contacto que tengo y no quiero, ¿no? La rodilla contra el pavimento fue un contacto que tuve y no quise, pero a veces nos olvidamos de ese contacto que perdí y que de repente recupero, ¿no? Entonces los chicos se van al colegio, se van al jardín
y aparece este extraño, ¿no? Y papá y mamá no están. Y entonces eventualmente me doy cuenta que no, que papá y mamá me van a ir a buscar siempre, que yo siempre voy a volver a casa, y en un momento es como que alivio, ¿no? Y entonces recuperé ese contacto que había perdido durante las horas que estaba en la escuela. Y eso le Perdón, pasa los a muchos papás que chicos viajan, los papás con que las parejas que viajan, viajan, exacto, los ¿no? papás que un papá viaja. Yo tengo un caso de un papá que viaja, nene con temas en piel, ¿Eh? epidermis, Mucho nada tiempo el más. padre se llena de llagas en la boca. Sí. Sí, ahí me parece que hay algo que falta. ¿Alrededor de la cosa o adentro? Bueno, después lo vemos cuando dejamos de hablar. Entonces, ambas, ok. Este, entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Y a veces las elutivas no, pero tiene faringitis. Bueno, ahí hay otros programas que se sumaron, ¿sí? Acuérdense que desde 5 leyes, nosotros los tejidos los vamos viendo cómo se van adaptando en forma individual. Y cada uno tiene su conflicto. No es que hubo un demonio poseedor de tejidos que fue a la faringe y a la piel y a la C, sino que son programas que están corriendo paralelo porque el conflicto tuvo varias aristas, ¿no? Y cada tejido tuvo que salir a resolver esa arista de percepción, ¿sí? Bueno, Eli, pasemos a una la... cosa importante. Vos no ves tele, pero yo que a veces sí, en esta charla seguramente vamos a desterrar la propaganda que estaba en la tele que dice que que la varicela es antecedente del herpes zóster. Y que si tuviste varicela en tu vida, entonces prepárate para el herpes zóster. No sé si la vieron, la pasan todo el día en la tele. Bueno, vamos a terminar con esa farsa. Esta No, charla. absolutamente no, ¿eh? La varicela es un programa que tiene que ver con la epidermis. Este, puede tener un pequeño componente de dermis un poquito más inflamatoria, pero de verdad es digamos, a veces tiene prófugo y se llama viruela, o sea, se van sumando cosas. Sí, es un horror. Pero no, de hecho ustedes van a conocer personas que nunca tuvieron varicela y tuvieron herpes zóster. ¿Se entiende? Yo me acuerdo cuando con médica de cabeza previa me pasó eso, yo dije, ¿cómo puede ser? No entendía, o sea, sí es imposible. Y además como que no me cerraba a mí esa idea de que, o sea, hago anticuerpos, pero no me sirven más adelante. ¿Qué onda con eso? Porque para la varicela no la vas a tener nunca más porque hiciste anticuerpos y qué sé yo. Pero después no me sirven. Esos anticuerpos que supuestamente me defendían, ¿entendés? Y ahora me querés dar una vacuna con unos anticuerpos nuevos que entonces que no me van a defender o no me... Si los anticuerpos al final no me sirvieron, ¿se entiende? Nada, obviamente desde 5 leyes los anticuerpos son otra cosa, ¿no? Obviamente. Pero bueno, y el sistema inmune es otra cosa, pero nada, no nos vamos a meter en eso porque mucho explota cabeza junta. Pero bueno, vamos a pasar a la dermis. Dijimos que la dermis es protección, dijimos que suple esa necesidad biológica, que es el cuero de la piel, y entonces ahí tenemos cualquier ataque o mancha, ¿no? O sea, me siento atacada porque la dermis genera un escudito que me protege, o me siento manchada porque también genera un escudito que me evitaría esa suciedad, ¿no? Me aislaría de eso. Entonces la dermis es cerebro viejo, acuérdense que el cerebro viejo en fase de estrés aumenta la cantidad de tejido, ¿sí? Justamente porque ese es su sentido biológico, ¿no? Protegerme. Y cuando no hace falta más ese escudo, como yo siempre digo, lo que no hace falta no se mantiene porque la biología ahorra plata y si es caro, no se mantiene, ¿sí? Entonces, automáticamente vienen a través de la cuarta ley ciertos microorganismos que son privativos de este tipo de terreno, que es la dermis, que le ofrece unas características muy particulares de trabajo, para venir a demoler eso, ¿sí? Y ahí vemos inflamación, pus, todo eso, Y ahí ¿sí? le contestamos la pregunta a George, micosis, un hongo lo tomamos como herpes o dónde entran, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces, de Una verdad es que, de acuerdo a 5 leyes, las partículas virales solamente participan en los tejidos ectodérmicos, por lo cual el herpes zóster, que es un programa de la dermis, realmente no participarían partículas virales, ¿sí? De acuerdo a 5 leyes. Otro día, si quieren, hacemos algo con respecto a lo que son las partículas virales, es otro tema. Pero bueno, entonces, vamos al acné. El acné, entonces, es un programa que tiene que ver con esta glandulita que es la glándula sebácea, que se encarga de generar una película de grasa, ¿no? En la piel.
para que las cosas nos resbalen. O sea, básicamente nos protege esa película, nos protege de las desecaciones y qué sé yo. Bueno, ponele que hay una situación donde, esperen, sí, hongos en las uñas es eso, es dermis, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y querer separarse, fíjense que son las personas que por ahí, yo jamás tuve, porque a mí la mugre no me preocupa, pero las personas que son muy limpitas por ahí, caminando por el coso de la pileta pública, bueno, se quieren proteger, ¿no? Y hacen su programa de dermis en las uñas de los pies, por ejemplo. Perdón, el concepto, como dice Feli, ¿no? Me protejo contra un ataque. Y un ataque engloba desfiguración, suciedad, mancha, todo lo asqueroso, que me caguen a puteadas, ¿no? que digan algo, que se metan contra mi imagen, todo lo que podamos meter en eso, ¿no? Y la suciedad literal, obviamente, está ahí adentro. Claro. Y además el problema que tienen muchas de estos programas es que como son, a veces los bichitos de esta capa no son muy estéticos cuando trabajan, son bastante cochinos, o sea, olor, pus, supuración, entonces entras en ciclo, ¿no? Porque eso ya te sentís manchada, pero justo terminaste el programa, aliviaste la situación y volvés a entrar porque no te gusta la demolición de la obra, te parece que queda fea. Entonces te manchó. ¿Sí? Pero bueno, vamos al acné. Entonces el acné tiene que ver con esta glandulita sebácea que se estresa para producir más grasa, para protegerte. ¿Sí? Entonces aumenta la cantidad de tejido. Cuando eso no es más necesario, tienen que venir estos gérmenes, que generalmente son las micobacterias y los hongos, ¿sí? Siempre decimos bacterias que se parecen a hongos, micobacterias, y micos, los hongos, vienen a demoler. Y obviamente que la epidermis le dice, quédate tranquilo, porque yo te hago un porito y vos tirás lo que demoliste por acá, ¿sí? Por el balcón. Mucho más fácil. Si pudiéramos todos tirar la basura por el balcón, lo haríamos. ¡Pum! Tirar la basura por el balcón y listo. La biología no tiene leyes así que le dicen usted no puede, tiene otras leyes, pero que le dicen no, usted no puede tirar la basura por el balcón porque puede tirar un... Entonces saca por ahí. Y eso es lo que nosotros llamamos acné, no sea el comedón, que tenemos el coso y que sale pus. Entonces, pero bueno, el gran problema del acné, y que Gloria es experta Bah, en trabajar con acné, es básicamente el ciclo vicioso que genera, ¿no? Porque yo me lo veo, no me gusta, me siento manchada, y la biología que dice, yo te hago otro. Te hace uno, lo que te hace primero es un poquito de elevación, ¿no? Como que en la fase activa la piel está pedregosa, ¿no? Está como con escuditos. Y después cuando se alivia, aparece el comedor, ¿sí? Entonces, obviamente que acá tenemos que trabajar sobre modular un poco esa reparación para que estéticamente no moleste tanto y que no genere un ciclo. Y por otro lado, explicarle, ¿no? A esa persona que no se mire, después vamos a ver por qué los animales no tienen acné. Después vamos a ver. Bueno, el herpes zóster entonces también tiene que ver, ¿no? Con un ataque, ¿no? Con un ataque. Es un programa distinto, debe tener sus sutilezas distintas, ¿sí? Pero cuando repara con mucho dolor, porque los tejidos que tienen control cerebeloso, cuando duelen, duelen muchísimo. El dolor acá atrás. cerebeloso es particularmente doloroso, ¿sí? Nosotros a veces lo vemos en la mama. La mama tiene dos tejidos fundamentalmente, y entonces, cuando una mujer me dice, tuve una puntada terrible en la mama, yo digo, listo, eso es glándula, porque la glándula la controla el cerebelo. Cuando me dice, tuve pinchacitos estrellitas, digo, eso es tejido, eso es epidermis, eso es conducto. ¿Sí? Porque tiene un dolor mucho más fino, mucho más tolerable. El dolor muy intenso, eso es cerebeloso. Sabemos que el dolor cerebeloso es fuerte, ¿sí? Entonces aliviamos, obviamente, porque uno se puede sentir atacado por el mismo dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que aliviar. No es que acá no hay, o sea, no hay que hacer una terapéutica para asistir, pero esa persona se va a asustar mucho menos si sabe que no es que se agarró un bicho raro, se le reactivó la varicela, una de esas cosas, sino que lo que sabe es que está aliviando una situación donde probablemente hubo un ataque y por ahí un poquito de separación, porque participa un poquito la piel también en el herpes zóster, ¿sí? Y vaya a saber si no tiene algo Sí. que ver.
que la mayoría de los, bueno, muchos herpes zóster son en la espalda, ¿no? Entonces, si ese ataque no fue por la espalda, si no fue una Claro, traición, si no sí. fue una... Y Félix, ya que estoy, aprovecho. ¿Qué hay de que si se cierra la víbora te morís? Ah, sí, es terrible. Se cierra y te morís. Te morís. Se cierra la víbora y te morís, ¿no? No Se cierra sé, el... eso, no se juntan y te morís. No, es imposible. Eso, Bueno, y el poder del ritual, ¿no? Ujú. De la curandera que con los Sí, cuchillos te sí, lo sí. Nosotros corta, sabemos ¿no? que el herpes zóster se cura en 14 días con curandera, sin curandera, con aciclovir, sin aciclovir, porque en general dura 14 No hay días. recaída. Y no hay recaída. Y Sí, no hay sí, sí, recaída. no hay recaída, sí, no hay recaída, por supuesto. De hecho, vimos más herpes zóster ahora, y una de las interpretaciones podría ser, independientemente de otros mecanismos que por ahí tengan que ver con cosas de primer orden, podría ser, ¿no? Alivios de, de separaciones, ¿no? De contactos perdidos, con un componente de ataque o de mancha, ¿no? O sea, esas abuelas que no pudieron abrazar a sus nietos porque tenían miedo de que sus nietos les contagien algo que las pudiera atacar. Y aliviaron eso, ¿no? Pueden haber aliviado ese contacto que era peligroso o sucio, ¿sí? Lo volvieron a tener. Pudieron volver a abrazar a sus nietos y qué sé yo. Entonces, bueno, eso podría explicar alguno de esas mamás que pudieron viajar a ver a sus hijos por las restricciones de transporte, ¿no? Tantos hijos que estaban viviendo afuera o al revés, ¿no? Entonces, eso podría explicar mucho de los zóster que estamos viendo, ¿sí? Y no necesariamente pensar que hubo un componente de intoxicación que lo pudo haber. No estoy diciendo que no. Lo que yo digo es de 5 leyes tenemos una explicación para esto, ¿sí? Como Y no algo, es la varicela. y no es la varicela, ¿sí? Exacto. Lo que yo siempre me pregunto es cuando salen con estos tratamientos, ¿qué onda cuando la persona hace el herpes zóster igual? ¿No? Le van a cambiar el nombre, le van a poner un nombre nuevo, ¿no? O sea, no sé cómo van a hacer, pero bueno. Eh, bueno, los lunares. Los lunares son un programa de pigmentación, ¿no? Que tiene que ver con la adaptación de unas células muy especiales que tenemos en la dermis, que son los melanocitos, ¿sí? Los melanocitos son los que producen el pigmento. Entonces, nuevamente, de vuelta, ¿no? Me protegen. Las mujeres que tenemos lolas grandes tenemos todas un lunar en la lola, porque nos protegimos de la mirada cuando empiezan a mirar los chicos, ¿no? Y a nosotros somos chicas y nos crecen las lolas. Entonces hacemos el lunar, que no te tapa nada de la lola, pero no importa. La biología sale a taparte la lola para ayudarte, ¿no? Entonces ese lunar en la cara, ¿no? De esa mirada, ¿no? Donde me sentí atacada, juzgada, ¿no? De alguna manera, bueno, ¿no? Entonces los lunares tienen que ver con eso, ¿no? Los lunares en la espalda, ¿no? Donde me sentí atacada. Muchas veces las cosas en la espalda tienen que ver con, hacen cosas cuando yo no estoy, dicen cosas cuando yo no estoy, ¿no? Entonces, lo de las redes sociales puede ser un tema, ¿no? Para lesiones en la espalda, ¿no? Porque cuando no estoy conectada, que hablan, que digan, que dirán de mí, ¿no? Entonces, yo hace poco ahora vi una persona con un programa en la espalda y nada, tenía esa sospecha, ¿no? De que hablaban mal de ella cuando no estaba, ¿no? Estaba como esa situación, una situación familiar, no importa. Y finalmente, bueno, tenemos el melanoma, que sería como una variante un poco más intensa, pero de lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces depende de la intensidad del programa y del momento que le saque la foto, ¿no? Pero el melanoma decían que lo daba el sol. Y la verdad es que, y, digamos, yo soy, digamos, de mi vida anterior, digo, soy ginecóloga, y he visto melanomas de vulva. ¿Quién toma Tomaban sol. sol en Tomaban la vulva? sol. Ya sabemos que eso no es real, ¿no? Que el melanoma no sale del sol. Así que dejen de tenerle miedo al sol, pero tampoco se pongan como lagartos, porque no somos lagartos, ¿no? O sea, yo siempre digo, si uno quiere aprender cómo exponerse al sol, tiene que mirar a los otros mamíferos, por ejemplo, a los perros. Y van a ver que se sientan al sol en verano y se van a la sombra, perdón, se sientan al sol en invierno y se van a la sombra en verano. Así tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y lo ideal es protegernos con telas, ¿no? No tanto protector, sino telas, como hacen los beduinos que... Bien, entonces eso más o menos de corion, de lo que es dermis. Queratitis seborreica. Después vemos si lo querés ahora o después, pero lanzaron esa pregunta.
Sí, queratitis seborreica. Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, vos te estás refiriendo al programa de caspa, porque caspa es epidermis solo, es fase activa. ¿Se entiende? O cuando hay un programa ya de las glándulas, ¿no? De la glándula sebácea y la glándula sudorípara. En general tiene que ver con la glándula sudorípara. Ahí ya hay un componente de dermis. Por eso hay que ver, o sea, cuando es caspa sola, que sería dermatitis seborreica, entonces eso es fase activa de epidermis, ¿sí? A veces puede cursar con una foliculitis. Recuérdense que el folículo también es epidermis, ¿no? Entonces resuelve con inflamación. Y eso tiene que ver con separación, ¿sí? Eso tiene que ver con contacto. Este, yo tengo una amiga que tiene caspa desde que se murió su papá, ¿no? Está en su fase activa de haber perdido un contacto, ¿no? Un mimo. No se le cayó el pelo, que eso se podría hacer, ¿no? O sea, mucho más intenso un programa alopecia, ¿no? Que se caiga el vello por haber perdido ese, ese contacto. Nosotras, las que sabemos sin colegio, sabemos que los pelados tienen un tema con eso. O sea, ¿no? Tienen un tema que han perdido a veces tiene que ver con haber perdido una aprobación, ¿no? La aprobación del papá. Pero bueno, hay que buscar ese contacto sufrido, ¿no? Esa situación donde se perdió, a veces ese aval, lo que tiene que ver con la alopecia, ¿no? O sea, ese cuidado de esa otra persona, que era importante para esa persona. Bueno, vamos a la última capa, hipodermis, y acuérdense, ¿no? Cerebro nuevo, función del mesodermo nuevo o moderno, tiene que ver con la forma, la aptitud, la valorización, soy apto, no soy apto, puedo o no puedo, siento que puedo o no puedo, percibo que puedo o no puedo, y como el cerebro nuevo, de la misma manera que la epidermis, en fase activa pierde tejido, se desintegra, se desarma, ¿sí? Y al final al final de la reparación, se repara mejor de lo que empezó, ¿sí? Es grupo de lujo. ¿Mm? Entonces, la inflamación obviamente ocurre en la segunda etapa, pero acá tenemos, por ejemplo, los lipomas, ¿no? Que tienen que ver con no me consideré apta en esta zona y cuando resuelvo termino haciendo bueno, a veces emocional por la caída del cabello, problema de piel. Porque Es un estrés muy particular y tiene que ver con un evento. Ahora después vemos, después vemos. Entonces, los lipomas entonces forman como algo tumoral, ¿no? Un bultito, eso es el final del programa. Pero puede haber recaída. De hecho, el lipoma en fase activa uno lo toca y está blandito, blandito, blandito hasta que se consolida. La celulitis tiene que ver justamente con esta fase de reparación del tejido, ¿no? O sea, cuando está inflamado, todo lo que sea itis, sabemos que es PCLA, ¿sí? Es la fase inflamatoria de la segunda fase, ¿sí? ¿Y qué pasa? Obviamente me miro al espejo, la celulitis, no soy apta en esa zona y entro de vuelta, entro de vuelta, entro de vuelta. Bueno, hay que mirarse. Y si uno se va a mirar, se tiene que mirar diciendo soy bellísima y soy perfecta. Difícil, ¿no? La erisipela también tiene que ver con, muchas veces también participan otras capas en la erisipela, pero tiene que ver, es una forma de celulitis, ¿no? Tiene que ver con y participan ciertos gérmenes en particular, ¿sí? El estafilococo, que es una bacteria que le gusta el mesodermo nuevo, participa ahí, ¿sí? O sea, trabaja en el tejido conectivo. Los forúnculos, ¿sí? En los forúnculos puede haber un componente de tejido conectivo o de la dermis, ¿sí? Pero básicamente tienen que ver con estas pápulas, estas formaciones inflamatorias, los vemos generalmente en la fase de reparación, ¿no? Donde hay inflamación, ahí es donde aparece el forúnculo, ¿sí? Y cuando termina el programa, soy mejor, ¿sí? Y si es que termina, el gran problema del mesodermo nuevo es que es fácil volver a entrar, ¿no? Porque uno se mira, no se siente apto y vuelve a entrar. Y la rosácea, ¿sí? Que tiene que ver, a veces hay un componente de tejido conectivo, puede haber un componente vascular, ¿sí? Y nuevamente, ¿no? No me siento, tiene que ver con eso, ¿no? No me siento apta y nuevamente tiene su programita y sus resoluciones. Pero de vuelta, ¿no? Como yo les decía, todas estas, a lo que es el programa biológico, es lo mismo. Pero claramente, cada una debe tener su sutileza, ¿no? Su condimento especial dentro de lo que es ese shock biológico. Y está en nosotros, los que
queremos seguir el legado de Hammer, tratar de plantear hipótesis y poder realmente verificar, ¿no? Qué sutileza tiene este shock biológico. Pero a los fines prácticos, el shock biológico, que se tiene que nombrar como algo que puede afectar a cualquier ser vivo, inclusive una planta, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Y tiene que ver con no me siento apto, ¿sí? En esa zona, desvalorización, ¿ok? Bueno, creo que con eso por ahora terminamos y Glo. No, voy a cortar la grabación, así abrimos a las preguntas, contestamos todas las que nos quedaron colgadas en el chat. Pero bueno, básicamente nuestra conclusión siempre es lo mismo que dice la quinta ley, pero en nuestras palabras, ¿no? Que cuando uno comprende los procesos desde este modelo, o sea, comprendemos los programas, comprendemos el sentido biológico de haber puesto en marcha ese programa, comprendemos por qué empezaron, comprendemos cómo se desarrollan en sus dos fases, comprendemos si es una sola vuelta, si estamos en círculo vicioso, si estamos recayendo. Entonces podemos con tranquilidad y sin miedo entender que no estamos rotos, que no vinimos fallados y que, como dice Mate, la enfermedad es otra cosa. Y esta vuelta le agregamos, y en la naturaleza no hay espejos, ¿no? Que los animales no tienen acné. Pero Mi básicamente, celulitis, bueno, no se miran, no se porque no están son, mirando, no sé si estamos hechos para mirarnos, ¿no? O sea, más o menos hay que salir a la calle peinado, mínimamente, pero ahí no vamos, me ahí vamos. siento a qué te referís con zona. En el área que sea del cuerpo, ¿no? Ese área no es apta, no fue suficiente para ayudarme. Entonces la desarmo para armarla mejor al final. Y después termino siendo más apto, ¿sí?